Muy buenas tardes tengan todos y todas que nos están escuchando y que nos han permitido el honor de poder llegar hacia donde están ustedes. Para mí es un gusto estar acá compartiendo por quinto año consecutivo estas jornadas académicas de literatura centroamericana. Y qué hermoso el nombre, Pensar Centroamérica desde su literatura. Entonces tenemos en esta tarde un panel que en lo particular me ha llenado mucho de satisfacción porque son estudiantes egresados del Departamento de Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, que nos hacen estas propuestas y eso me parece a mí muy interesante porque justamente rompemos esa idea de que al momento de que los estudiantes salen de las aulas, pues ya no, en algunas ocasiones pues nos perdemos en este mundo de globalizado, pero justamente acá tenemos un claro ejemplo que los estudiantes pueden aportar a este pensamiento crítico de la literatura guatemalteca. Entonces, nuestro panel de hoy es justamente esto, las propuestas de estudiantes de investigación egresados del Departamento de Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Perdón, según nuestro programa, teníamos a iniciar con alguien, pero vamos a hacer un pequeño cambio en este caso y vamos a iniciar con la presentación del profesor Pablo Salvatierra con su ponencia La epopeya del mestizaje. Si me permiten un momento, leeré un poco acerca de la vida del profesor Pablo Salvatierra, en el cual nos dice que nació en Amatitlán. En Guatemala, el 15 de marzo de 1988, es profesor de enseñanza media en lengua y literatura por el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre sus intereses de investigación se encuentra la crítica literaria y los estudios sociológicos y en la actualidad se desempeña como docente. Entonces, sin más, no quiero alargar mucho mi presentación. Eric García acompañándolos y le doy la palabra al profesor Pablo Salvatierra. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio para poder compartir pues estos, como bien dicen, propuestas de investigación. Cabe resaltar pues que también soy aún estudiante de la licenciatura en letras, entonces esta la ponencia surge del taller de crítica que estamos con la licenciada Gladys Tovar, quien también pues ha estudiado bastante la obra de Miguel Ángel Asturias. Pues en esta ocasión se ha abordado, he abordado la novela Maladrón, que considero que también es una de las, tal vez ahorita ya está comenzando a investigarse, pero ha sido una de las novelas poco estudiadas, poco analizadas de Asturias, junto tal vez con Mulata de Tal. Entonces, eh, pues compartiré algunas de las reflexiones, hallazgos que se ha hecho a partir pues de aplicar el método sociológico a esta novela de Asturias. Sobre todo importante también que pues también estamos en este año que se ha proclamado de Miguel Ángel Asturias debido pues a los 50 años de su fallecimiento, la repatriación de sus restos y que indudablemente Asturias es un referente que siempre está presente en la producción literaria guatemalteca. No importan las nuevas generaciones, es decir, las nuevas generaciones siempre van a conocer Asturias, siempre van a encontrar en Asturias eh, lo literario, algo, un aporte siempre que él da precisamente a la literatura guatemalteca. Y quisiera comenzar esta ponencia, pues precisamente con el epígrafe con el que abre Miguel Ángel Asturias su novela. Ellos y los venados, ellos y los pavos azules poblaban aquel mundo de golosina. De otro planeta llegaron por mar seres de injuria. Al leer la obra de Asturias, nosotros sabemos que él siempre, en alguna de sus obras, si no es que en la mayoría, él coloca este tipo de epígrafes que nosotros podríamos considerar quizá como extraídos, ya sea del Popol Vuh, del Rabin Alachi, de algún memorial,
pero nosotros conocemos también esa imaginación desbordada de Asturias, que era capaz de trasladar su lenguaje y hacerlo, reflejar precisamente estos textos sagrados. Hay que recordar pues que su formación también en Francia a partir de traducir estos textos le permitieron a él profundizar más en lo que él ya conocía cuando él pues estuvo en Salamá cuando era niño, cuando absorbió todas estas historias, todo este contexto, todo este ambiente. Todo esto rebasó su imaginación y le proveyó de insumos para poder entonces construir todo su discurso poético. Pero entonces vamos de lleno con precisamente esta obra y como lo indicaba el licenciado Eric, eh, esta obra o precisamente mi propuesta es Maladrón, la epopeya del mestizaje. Y es que Asturias en esta novela, eh, mucho más que en las otras, nos lleva a lo que podríamos decir el origen de nuestra actualidad. Este eh, combinación, podríamos decir, entre la cultura occidental representada por los españoles y la cosmovisión indígena, que nosotros sabemos ese choque cultural eh, creó precisamente lo que se denomina, lo que se conoce como mestizaje. Pero ¿por qué entonces Maladrón podría ser la epopeya del mestizaje? Hay que recordar que él no solo titula Maladrón a la novela, sino que le coloca el subtítulo Epopeya de los Andes Verdes. Y nosotros pues conocemos que epopeyas son todos aquellos poemas que cantan grandes hazañas, grandes héroes y que precisamente combinan lo real con lo mágico. Y esto es algo que nosotros sabemos que Asturias hace en su obra, no solo en esta, sino que podemos hablar de Hombres de Maíz, Mulata de Tal, combinar precisamente pues lo real con lo mágico, dándole pues al realismo mágico el pie, que precisamente Asturias es uno de los primeros en hacer estos experimentos en cuanto a este realismo mágico, en cuanto a combinar este discurso. Pero entonces vamos a partir de estas cuatro ideas. Maladrón como historia, crítica y resistencia. También las dos visiones que nos presenta Asturias en esta novela. Un apartado que he titulado Entre dos tierras, que es la lucha espiritual que vamos a encontrar entre el cristianismo y la cosmovisión indígena, pero también vamos a encontrar un tercer elemento que precisamente va a estar representado por la creencia del maladrón y un lenguaje mestizo. Entonces, con la primera parte, Maladrón, historia, crítica y resistencia. Quiero compartir entonces también cómo abre Asturias la novela con estas líneas iniciales. Al final del verano, entre la tempestad de hojas secas que el viento del norte arrebata, muele contra las piedras y reduce a polvo, hojarasca con todos los movimientos del alacrán que se quema, cada hoja sedienta se enrolla sobre el pedúnculo para pincharse y morir. Al final del verano, entre la pavesa del sol y la tostadura de la helada, campos y montes marchitos devorándose en la perspectiva de ocres, jaldes, amarillos, parduzcos. Y creo identificar acá un elemento importante que también es una dirección que vemos acá que Asturias comienza viento del norte. Y es que hay que recordar que precisamente la invasión española comienza desde México. Entonces, ¿dónde está México? Localizado precisamente en el norte. Pero si lo contextualizamos también a la época de Miguel Ángel Asturias, reconocemos que Asturias ha vivido toda la época de la contrarrevolución, es decir, la injerencia de Estados Unidos. Y es que también Asturias, desde inicios del siglo, cuando él nace y hay este cambio de siglo, él también ve cómo Estados Unidos comienza a tener injerencia en nuestro país. ¿Y en dónde se localiza Estados Unidos? Precisamente en el norte. Entonces vemos que Asturias acá nos quiere presentar ese viento que viene a destruir, en cierta manera, siempre nuestro territorio, ingresando desde el norte. La invasión española comenzando en México y ahora el imperio norteamericano entrando precisamente a votar este sueño revolucionario, este sueño democrático, este proyecto que se tenía. Entonces, Asturias
comienza a reflexionar y considero que ese es el nacimiento también de esta novela. Quizá ya la tenía pensada, pero quizá el detonante fue precisamente esta nueva colonización, podríamos llamarlo, una neocolonialidad. Y es lo que hace que Asturias entonces empiece a reflexionar acerca de dónde venimos como habitantes de este territorio americano. Sabemos que el mestizaje es una de las grandes dificultades, o por lo menos en cuanto a los grupos sociales dominantes que siempre han querido tener el poder, se han aprovechado de precisamente esta fractura que hay cultural de pensamiento para tratar de dividir o mantener siempre dividida la población y mantener siempre su cuota de poder. Entonces Asturias comienza a reflexionar acerca de esto y quiere regresar precisamente a ese momento en cuanto cuando los españoles invaden el territorio pues que hoy conocemos como Guatemala. Pero entonces, ¿por qué es una epopeya? Si nosotros sabemos que una epopeya es el cantar de unas grandes acciones, de unos grandes héroes. Y cuando vamos a leer la novela, nos damos cuenta que esos grandes héroes no son tan grandes como los pintan, no son esos españoles heroicos, sino que son esos españoles que sucumben ante sus propios instintos, ante su propia avaricia. Y también hay que recordar que cuando los españoles vienen acá en cuanto a religión, ellos ya traen un cisma, es decir, una fractura. Está el imperio occidente y el imperio de oriente que se fracturan, entonces dentro de ellos mismos ya viene una fractura en el cristianismo. Y ah, eso también lo podemos encontrar acá, en cuanto que nosotros también sabemos que en cierta manera quichés y cachiqueles pues estaban enfrentados, pero se nos ha vendido a veces la idea de que los españoles o Europa venía como que de una forma homogénea, cuando no es así, cuando ellos traían también sus propias rivalidades internas. Pero como la historia siempre la escriben quienes han vencido, es el discurso que se nos ha impuesto y no se nos han mostrado las debilidades que traía también este sistema español. Pero entonces Asturias acá lo que quiere hacer es precisamente ese canto, esa grande gesta de cómo nace el mestizaje, cómo nacemos nosotros como habitantes de este continente, nosotros los mestizos, nosotros los ladinos, y también cantar a esos héroes indígenas también que se resistieron de cierta manera a esta invasión. Podemos encontrar acá a Caibil Balam, que también representa hasta cierto punto esta infiltración del pensamiento europeo, porque él se niega a precisamente luchar, por decirlo de alguna manera, con la magia, ah, y únicamente quiere luchar con lo que él aprendió de la guerra desde el punto de vista de la razón. Y aquí vemos entonces también otras ideas que contrapone Asturias. Podríamos decir que es la razón, que nosotros sabemos que es esta forma de pensar característica de Occidente, que siempre la razón ah, ha querido imponerse en el discurso, y lo que podríamos llamar, quizá, no sé si es el término adecuado, la sin razón que se podría encontrar acá, pero más que sin razón es otra forma, es la cosmovisión precisamente de esta cultura indígena que ve el mundo desde otra perspectiva, porque también tenemos que tener en cuenta que precisamente los españoles ven el mundo desde una perspectiva que podemos decir materialista, mientras que los indígenas, los mayas, ven su cosmovisión es totalmente diferente. La naturaleza es una parte esencial para ellos en cuanto al ser humano como un ser íntegro, mientras que para los españoles, para los europeos, la naturaleza sencillamente es algo más que está con nosotros en el mundo y del cual nosotros debemos sacar ventaja, porque incluso si nos remitimos también a los relatos bíblicos católicos, en el Génesis, pues la función de la naturaleza para el hombre es que el hombre pueda aprovechar la naturaleza. Entonces ya tenemos una visión materialista del mundo que se contrapone con esta otra visión, la cosmovisión indígena que ve en la naturaleza el complemento del ser humano. Entonces, Asturias quiere cantarle a todo esto, todas estas grandes gestas que se van a llevar a cabo, que al final van a desembocar en el mestizaje, que es precisamente lo que nos va a exponer en esta novela.
Entonces esta novela se convierte en el reflejo del proceso del mestizaje. Tenemos por un lado entonces a estos, podríamos llamarles antihéroes, Antolinares, Ladrada, Duero, que conforme va avanzando la novela podemos encontrar que cada uno de ellos tienen un motivo para haber viajado, para encontrarse acá. Ellos se separan o son, algunos son expulsados por esta creencia del maladrón, pero cada uno quiere o tiene un propósito que hace que avance. Hay unos que quieren imponer precisamente esta religión del maladrón. Hay otros que quieren encontrar donde los dos, donde los océanos se juntan. Entonces son diferentes procesos que van a llevar a cada uno por su propio camino. O Ladrada, que por ejemplo está escapando porque lo culpan del asesinato de su amo y que tiene escondido también riquezas. Entonces cada uno está por su cuenta. Y ahí también podemos ver, podemos encontrar este pensamiento individualista propio de la cultura occidental, en donde pues cada persona es un ente, cada quien está de forma individual y se olvida de los demás. Entonces ya vemos que también Asturias explora esta, esta idea en el, del individualismo. Y como les comentaba entonces, encuentro acá yo que hay una ligazón entre el pasado y el presente. Ya sucedió el momento de la invasión, de la dominación con los españoles. Pero ¿qué está sucediendo entonces en el momento que Asturias está escribiendo esta novela? Él ve que nuevamente hay una colonialidad. eh, Estados Unidos está teniendo o está ingeniendo dentro, en nuestro país. Entonces, este es un nuevo tipo de colonialidad. Y esto es lo que Asturias entonces también quiere exponer, también quiere abordar en su novela. Y entonces aquí tenemos ya precisamente la visión de Asturias acerca del proceso de mestizaje. Él ve que esto ha iniciado precisamente con la invasión española, pero se ha extendido hasta precisamente este momento de la contrarrevolución, cuando ya empieza también el conflicto armado interno. Él ve que no ha cambiado tanto este proceso de implantación de un pensamiento, de aniquilar al otro, de erradicar en cierta manera al otro, sino que ese proceso todavía sigue. Y precisamente, ¿quiénes quedan en medio de todo esto? El mestizo, el ladino, que en muchos momentos no sabe para dónde ir, si pertenece acá, si pertenece allá, pero también es esta herencia histórica que hemos heredado. Y entonces aquí ya nos presenta las dos visiones Asturias también a partir de los personajes. Tenemos la visión del invasor, cuya idea de la naturaleza es precisamente una idea materialista. Algunos personajes pues están buscando encontrar ese lugar donde se juntan los océanos, que nos podría recordar tal vez al Dorado, o incluso tomando en cuenta también la formación católica o el conocimiento católico que tenía Asturias. Podríamos también verlo en clave bíblica, en clave mítica, cuando el paraíso. Y es muy simbólico también cuando Ladrada pues llega al océano solo, ya no va acompañado de ninguno de los personajes, sino que únicamente él, lo cual me remite también, me hace reflexionar si no es un simbolismo acerca de nosotros o el mestizo expulsado del paraíso, porque el mestizo es aquel que quizá no tiene una identidad propia, no está fijado si, a alguna identidad, sino que en cierta manera también ha sido expulsado de ese paraíso y tiene que buscar su lugar. También hay que recordar que si nos remitimos a la época de la novela, en ese momento en Europa y sobre todo en España estaban en boga los libros de caballerías. Entonces, estos personajes tienen en su idea, en su ideal, es convertirse precisamente en esos héroes de los libros de caballerías. Quizás sea por medio de la implantación de la religión, quizás sea encontrando este lugar paradisiaco, conquistando nuevos lugares, pero esa es la idea. Ellos quieren convertirse en estos héroes que han leído en los libros de caballerías.
Y también traen esta idea de la imposición religiosa. Pero aquí entonces Asturias no nos presenta el cristianismo, sino que nos presenta una fractura del cristianismo y que se va a ligar con otra figura que podríamos decir es anticristiana, que es el maladrón. Es precisamente esta figura que como nos lo va presentando Asturias, parte de eh, de estos personajes del Calvario. Jesús en el centro y los dos ladrones al lado. Y es aquel ladrón que rechazó precisamente ese llamado al paraíso. Es cuando Jesús le está hablando al otro ladrón y le está diciendo que ese mismo día estará con él en el paraíso y se lo ofrece también a él, este lo rechaza. Entonces, a partir de esta figura es que Miguel Ángel Asturias también comienza a construir esta figura y en cierta manera considero que entonces también comienza a cuestionar estas bases cristianas. Hay que recordar que los españoles despreciaron la cosmovisión que tenían acá, la cosmovisión indígena. Cuando si vemos la religión o vemos el cristianismo desde una forma, podemos decir, objetiva, ellos también, es una creencia también lo que ellos vinieron a imponer eh, creer en un Dios todopoderoso, creer en una figura omnipresente, hasta cierto punto no es tan diferente como las creencias o como la cosmovisión indígena. Sencillamente son perspectivas diferentes, culturas diferentes, espiritualidades diferentes, pero en cuanto a expresiones, pues en el fondo no son tan distintas, pero como sabemos, durante toda la Edad Media se quiso implantar esta idea del cristianismo. Entonces ya este pensamiento, ya los europeos venían con esta idea de implantar estas ideas. Y como les indiqué, hay que recordar que también a este cristianismo que vinieron a implantar acá nace precisamente de un cisma religioso, nace de la separación entre el imperio eh, romano pues de Oriente y de Occidente, los ortodoxos, los cristianos, entonces también ya había fracturas dentro de esta misma religión que son temas o son aspectos que no se desarrollan o que no se hablan cuando se habla precisamente de esta invasión, de esta dominación. Y también la visión que Asturias le va a colocar desde su propia visión es el positivismo. Es pues esta idea pues generada por Augusto Comte acerca del, también basado en el materialismo, en todo aquello que pues está basado en la razón también, en algo que es tangible. Entonces, esto se contrapone pues precisamente a las cosmovisiones, a las culturas indígenas, ya que ellos pues ven la naturaleza desde otra forma, tienen esta filosofía también totalmente diferente que choca con el positivismo y con el materialismo que caracteriza a la cultura occidental. Y tenemos la visión indígena también que Asturias desarrolla en todo esto, que es la idea de la naturaleza desde la cosmovisión indígena. Recordemos, la naturaleza es sagrada, cada uno de los elementos e incluso también acá encontramos muchas fórmulas ritualísticas que Asturias va repitiendo en el discurso cuando nos presenta a Kaibil Balam llamando a la lluvia. eh, Hay que hacer un ritual para llamar a la lluvia, o sea, la naturaleza es algo sagrado, es algo divino, cosa que no comparte la visión occidental. También podemos encontrar muchas alusiones al Popol Vuh, muchas características del Popol Vuh y muchas referencias al Popol Vuh, algo que nosotros sabemos es característico del discurso de Asturias. Y aquí entonces también ya encontramos ese sincretismo que él maneja tanto en su obra y que sabemos que ese sincretismo también sirvió para que los pueblos originarios lograran conservar en cierta forma muchas de sus creencias, muchos de sus rituales. Y también tenemos esta idea acerca de los quichés contra los cachiqueles, de que se aprovecharon los españoles, que muchas veces se les tacha a los cachiqueles de traidores, pero en su justa medida, en su justo contexto, hay que entender también pues que ninguna civilización se ha visto exenta de guerras. Entonces, esto sucedió en ese momento, estaba esta fractura.
y es algo que los españoles se aprovecharon para poderse hacer con el territorio. Y también podemos encontrar que desde el punto de vista indígena que maneja Miguel Ángel Asturias, hay muchos seres mitológicos e históricos que él va combinando y precisamente ese también es un tipo de mestizaje, combinar la mitología con lo histórico. Él comienza esta novela con Caibil Balam y poco a poco nos va trasladando hasta este grupo de españoles, que si bien son seres ficticios, eh, nosotros sabemos que históricamente puede que hayan existido este tipo de personajes. Nosotros sabemos que históricamente sí es comprobable, por llamarlo de alguna manera, que existieron soldados españoles que se aventuraron en nuestro territorio. Pero ese es otro mestizaje que logra hacer Asturias, un mestizaje, podríamos decir, histórico entre lo mitológico y lo real, hasta que nos va envolviendo y nos va construyendo toda esta historia a partir pues precisamente del mito. Y entonces ya tenemos esta visión o esta lucha entre dos tierras, que es precisamente la lucha espiritual. Primero, recordemos que esta fue una evangelización violenta. La imposición de la religión, pues fue de una manera también un tanto violenta, si bien llegaron misioneros a tratar de hacerlo de una forma pues pacífica, no podemos negar que sí hubo violencia al momento de imponer esta religión. Y también hubo descalificación de las creencias de los indígenas. Cuando recordemos la religión, pues hasta cierto punto es también una creencia, son también ideas de algo abstracto. Pero como ese era el discurso imperante, entonces se recurría a la descalificación. El indígena es aquel que cree en seres paganos, que hace rituales que no se entienden, que habla lenguas que no se entienden. Todo lo que hace el indígena no tiene ningún valor. Lo único que tiene valor es lo que viene del cristianismo. Pero esta misma espiritualidad le sirvió al indígena como un elemento de resistencia, que es lo que hace también Asturias, nos los presenta acá, cuando nos presenta precisamente a los gesticulantes con los que confunden a estos españoles, a los que adoran a Maladrón, confunden a estos indígenas que están haciendo sus rituales propios para adorar a Cabracam. Pero entonces la espiritualidad se convierte como esa forma de resistencia ante esta penetración de las creencias cristianas. Y esto también hace que Asturias nos presente a los indígenas con su propia identidad y resistencia. Entonces, si vemos también esta lucha espiritual va forjando esa identidad, que es algo que quizás nosotros como mestizos, como ladinos, en cierta manera carecemos de esa identidad porque no sabemos precisamente eh, de dónde venimos, por decir de alguna manera, o hacia dónde vamos, mientras que si vamos al lado de los pueblos originarios, de los indígenas, ellos se han mantenido y han tratado de precisamente ofrecer resistencia a partir de todos estos elementos culturales, su espiritualidad y, y su cosmovisión, que es algo que Asturias nos presenta precisamente en esta novela y en muchas de sus novelas. Y aquí caemos entonces a lo que yo llamo un lenguaje mestizo. Nosotros sabemos que el lenguaje, el discurso, es en donde se da la disputa por el poder. Siempre hay un discurso que está por encima del otro o siempre hay un discurso que se quiere imponer. Y esto hace que el lenguaje se vea como un territorio en disputa. ¿Qué discurso es el que se va a imponer al otro? Y precisamente eso también lo vemos en la novela, no solo en Maladrón, sino que en varias novelas de Asturias, en donde Asturias utiliza esa oralidad que es una característica propia de los textos precolombinos, del Popol Vuh, del Rabin Alachí, estas frases ritualísticas, estos paralelismos, mientras que nos presenta a los personajes europeos con esta habla barroca. Sobre todo en esta novela Maladrón, que si lo contextualizamos en ese siglo, pues ya también está comenzando con la época del barroco. También caracteriza muy bien a los personajes a partir del habla. Entonces vemos que hay cierto tipo de mezcla, de combinación entre estos dos lenguajes. Y eso para mí también es un mestizaje que logra Asturias trasladarnos a partir del discurso.
Y esto entonces ya nos abre a esa dualidad cultural que él precisamente nos quiere presentar. Y siempre ese choque que hay entre la cosmovisión indígena y el pensamiento europeo. Pero también algo importante que hace Asturias es que por medio del lenguaje él revive la cosmovisión indígena porque nosotros sabemos, conocemos las metáforas que utiliza Asturias, conocemos las frases que utiliza Asturias, son ritualísticas, son propias de los textos sagrados, de los textos míticos. Entonces, hasta cierto punto, él actualiza ese lenguaje sagrado porque él conoce el valor de la palabra. Y eso es uno de los grandes logros de Asturias, ese valor que le da la oralidad a la palabra como bien dice en el Popol Vuh al inicio, que ya no hay quien interprete el texto. Creo que Asturias, pues, se toma él ese lugar de interpretar el texto, pero también a su vez lo oscurece a partir de ese elemento, de esos juegos de lenguaje que él hace basados en lo mítico, basados en la cosmovisión, basados en esta poética del realismo mágico. Entonces vemos que esta novela Maladrón es una novela totalmente mestiza, podría atreverme a decir, es decir, nos traslada desde todos los aspectos. Vemos sus personajes, está abordando el mestizaje, vemos el discurso y las formas de lenguaje que utiliza Asturias es el mestizaje. Vemos el pensamiento, se están combinando pensamiento occidental y pensamiento indígena, eso es mestizaje. Entonces, esta novela para mí es totalmente una epopeya del mestizaje desde todos los ángulos donde nosotros la leamos, la estudiemos o la veamos. Entonces, reflexiones finales. Como les comenté, también este elemento importante, todo entra, o por lo menos lo que ha destruido al territorio ha entrado del norte. Entonces, para mí también esta novela se convierte en una crítica a la colonización y en el momento que Asturias la escribió, sería la neocolonización por parte de Estados Unidos. También nos pone en la mesa este mestizaje, es un conflicto cultural y es algo que se ha heredado, que hemos heredado históricamente y sobre el cual Asturias también nos quiere llamar la atención. ¿Cómo conciliar entonces estos conflictos culturales? ¿Cómo conciliar este mestizaje que se creó a partir de estas imposiciones, pero que no han sido perfectas? Nos han vendido la idea, pues, de los españoles, que la cultura europea es lo perfecto, cuando Asturias acá también nos dice, no, existían también fracturas dentro de la misma cultura europea, formas de pensar diferentes, creencias diferentes dentro de la misma cultura europea, que no es algo tan diferente como lo que ellos vinieron a criticar en la cosmovisión indígena, la espiritualidad indígena. Entonces esto nos lleva a preguntarnos también o a encontrar esa necesidad de conciliación cultural, cómo conciliarnos culturalmente como país, como continente, como sociedad, y es a lo que nos quiere llevar Asturias a reflexionar. Él nos plantea acá entonces el nacimiento del mestizaje, pero más que eso, tenemos que pensar entonces que realmente existe una necesidad de conciliación cultural y quizá a partir de ahí es cuando ya se vayan a superar todas estas barreras ideológicas, políticas, económicas, pero tiene que ser un gran proyecto de nación. Pero todo esto únicamente lo vamos a lograr conociendo también parte de nuestra historia, como precisamente lo hace Asturias, combinar la historia con la ficción y presentarnos todo este discurso y a partir de también características de cada una de las culturas, ir construyendo este discurso y tomar de ellas pues estas ideas para presentárnosla y poder nosotros también discutir acerca de ellas y llegar a estas reflexiones. Cómo cerrar esa brecha cultural que existe en nuestro país y que hemos heredado por muchos años y que todavía estamos heredando. Agradezco por su atención. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, profesor Pablo Salvatierra, por estas interesantes reflexiones y este recorrido literario que nos acerca un poco más a la obra de Miguel Ángel Asturias.
Quisiera continuar este panel, por favor, con la profesora Valesca Monterroso. No sin antes recordarle a los dos siguientes ponentes que tenemos aproximadamente 20 minutos para su exposición y un tiempo adicional al final de las exposiciones o el conversatorio para conclusiones generales. Entonces, me permito presentar a la profesora Valesca Monterroso con su ponencia Acercamiento a las meditaciones filosóficas de Rafael Arévalo Martínez en Concepción del Cosmos. Si me permiten, la maestra Valesca Monterroso es profesora de enseñanza media en lengua y literatura, tiene cierre de pensum en la licenciatura en letras y en la licenciatura de filosofía, se ha desempeñado como docente a nivel medio, formó parte del colectivo de discursos filosóficos Noches al Filo. Entre sus intereses de investigación se encuentran la antropología, la literatura y la metafísica. Es autora del poemario Proclama de Pólvora y Deseo, editorial Puruats 2023. Profesora, el tiempo es suyo. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Entonces voy a proceder a compartir la presentación que tengo con los alumnos, ¿verdad? Con todas las personas que están pendientes. Saludos a todos los estudiantes de letras. Bueno, comencemos entonces. La ponencia que el día de hoy quiero compartir con ustedes se titula Acercamiento a las meditaciones filosóficas de Rafael Arévalo Martínez en Concepción del Cosmos. En esta ocasión, pues hablaremos de una obra muy importante del gran escritor guatemalteco. Contiene una gran carga filosófica y me gusta mucho porque Martínez se lanza a descubrir qué es el cosmos, ¿verdad? Y nos advierte de antemano que el acertijo del cosmos no tiene solución. El poeta y filósofo Arévalo Martínez cree que la vida simplemente es, ¿verdad? Y que nada sabemos de su origen, tampoco de su forma de actuar. Entonces, como esta obra es bastante extensa y solamente tenemos un tiempo determinado, pues voy a tratar la forma de sintetizarla lo más que puedo, ¿verdad? Y de tocar los puntos que considero fundamentales para que podamos apreciar pues la belleza y la complejidad de este libro también. Ahora bien, para contextualizar, ¿quién fue Rafael Arévalo Martínez? Rafael Arévalo Martínez fue un poeta, escritor, ensayista, dramaturgo y filósofo guatemalteco. Él pertenece a la generación del 10 o del cometa, como comúnmente se le conoce, y esta es una generación no solamente de escritores, sino también de pintores y músicos de gran importancia en el país. En este proceso modernista, hay que dejar claro que es uno de los grandes referentes del modernismo en Guatemala. En este proceso se empieza a perfilar un nuevo tipo de escritor, que ya no es el escritor conquistador, político o pedagogo, como se veía en los siglos anteriores, sino que este tipo de escritor tiene tareas y afiliaciones, digamos, que se definen al interior del campo literario. Este modernismo es un movimiento que reemplaza la literatura, que moderniza, perdón, la literatura hispanoamericana y lo vemos en la creación, ¿verdad?, de un lenguaje que va a ser explícitamente literario. Entre las obras más importantes que encontramos de Rafael Arévalo Martínez, pues yo he colocado acá Mujer y Niños, que es el primer trabajo literario que encontramos de Martínez en el año 1909, El hombre que parecía un caballo y otros cuentos, que seguramente muchos de ustedes lo ubican, que es una de sus obras más famosas, Viaje y Panda, una novela que publica en 1939, y Concepción del Cosmos, que se publica en 1954, en la etapa ya de madurez de Rafael Arévalo, y que se inscribe esta obra dentro de una crisis religiosa que el autor tuvo. Entonces es muy interesante escudriñarla, ¿verdad? Vamos con el primer capítulo de la obra. Este se titula El hombre es un animal.
Bueno, he colocado aquí algunas frases que me parecen importantes, ¿verdad? Para que todos podamos verlas. Entonces le voy a dar lectura a la primera cita que nos aparece acá. Soy un animal, el de más alta jerarquía. La primera mentira que nos hace olvidar nuestro origen animal es que se nos envuelve en pañales al nacer. La segunda, que se nos hace convivir con seres espirituales y arrodillarnos ante ellos desde muy niños. Y la última, que se nos encierra en una caja de madera al morir. Bueno, yo creo que acá estamos viendo algo muy importante y es como la ambivalencia que existe, ¿verdad?, entre la animalidad que tiene el ser humano y por otro lado, el condicionamiento social y cultural al que nos someten prácticas de higiene, prácticas religiosas, prácticas sociales, todo tipo de prácticas en la que la sociedad interviene, ¿verdad? Porque acá toca tres puntos fundamentales, Martínez. El nacimiento, cuando se nos envuelve en pañales, cuando nos arrodillamos o tenemos contacto con seres espirituales y finalmente cuando morimos y se nos mete en una caja de madera, ¿no? Es decir, en las tres situaciones aparece el ser humano interviniendo de alguna forma en ese proceso natural, ¿verdad? Porque no somos patentes bestias, no vamos a dejar que nuestro cuerpo se descomponga al aire como sucede con algunos animales. Y es muy curioso, porque nuestra vida se compone de distintos rituales, ¿verdad? Y la muerte es el último de estos. El hecho de que a un muerto se le cargue en un ataúd, por ejemplo, por las calles principales del lugar donde vivió y que vaya acompañado de sus amigos, acompañado de sus familiares, esta cuestión pues representa una verdadera despedida del ser social que fue en su momento, ¿verdad? El ritual del velorio y el entierro realmente está creado para que ese individuo se desprenda de la sociedad de la que formó parte en un momento, ¿no? Entonces, me parece muy curioso que Martínez haga énfasis en estos puntos. Después vemos en esta segunda cita que nos aparece acá, que menciona los actos fisiológicos, ¿verdad? Los cotidianos actos fisiológicos de absorción y desasimilación de alimentos en el hombre se encuentran tan acompañados y modificados por la industria que contribuyen al olvido de su condición animal. Y claro, si a eso le sumamos, por ejemplo, que nosotros los seres humanos vamos a un supermercado a adquirir lo que necesitamos, a diferencia de los animales que simplemente sobreviven, que practican actividades como la caza, ¿verdad? Que sabemos que la naturaleza es cruel y que solamente el más fuerte sobrevive, pues bien, los seres humanos hemos creado cuestiones morales y éticas como la compasión, ¿verdad? La solidaridad. Sabemos compartir, sabemos que podemos unirnos en sociedad para poder suplir ciertas necesidades, pero sobre todo hemos creado e industrializado estos procesos que también contribuyen al olvido de nuestra condición animal. Entonces, ¿cómo decir que somos animales, no? Es la pregunta que se hace Martínez. Si al final de cuentas todo el proceso social contribuye a que olvidemos nuestra parte animal y potenciemos otras facultades que son solamente humanas y que se van a desarrollar solamente dentro de la sociedad. Ahora bien, en la siguiente diapositiva aparece un punto importante para Martínez, que es la razón. ¿Qué es la razón? Bueno, hay muchos pensadores que la definen de muchas formas, ¿no? Pero para Martínez, la razón es un instrumento para conocer y su primer empleo fue defender la vida de la especie y conocer el universo que la rodea. Por una parte es tan alta que permite filosofar, por otra tan falible y tan que la mencionada ayuda a la vida del hombre no le da plenamente al individuo, sino solamente a la especie. Bueno, eh, apelemos a los inicios de la civilización humana, ¿verdad? Por ejemplo, el primer instinto que tuvo el hombre primitivo, claro, fue proteger a su familia, brindarle alimento, brindarle abrigo, ¿verdad? Entonces, estamos de acuerdo con esta cuestión de que el primer empleo de la razón puede defender la vida de la especie. Sin embargo, creo que solamente
por la racionalidad, es que pudimos pasar del nomadismo al sedentarismo, por ejemplo, cuestiones así, y con el paso de los años a formar sociedades que están totalmente organizadas y que nos permiten hacernos la vida más cómoda, ¿verdad? Y si pensamos en que la razón es la que nos permite filosofar, que es tan alta y tan magnífica que nos permite eso, claro, podemos pensar en los presocráticos, ¿verdad? En su capacidad de poder comprender el mundo pensando en elementos como aire, tierra, fuego, que básicamente eran los elementos que veían a su alrededor y que conformaban la materia, y esto les llamaba la atención. Estamos completamente de acuerdo con eso, ¿verdad? Es tan alta que nos permite filosofar también, pero falible y precaria también, dice Martínez. Y esta ambivalencia, cuando habla de la razón, es bastante interesante, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que se le dé plenamente al individuo, a la especie, perdón, y no al individuo, creo que es también porque al final no somos seres aislados, ¿verdad? Sino que formamos sociedades. Y creo que el beneficio de la especie sobre el individuo, pues sería algo muy evidente, muy normal que suceda en algunas ocasiones, ¿verdad? Aunque puede haber alguien que no está de acuerdo y es completamente válido. En la otra cita vemos algo que también me parece muy interesante, porque aquí hablamos de que el hombre hace perdurables sus conocimientos con la imprenta, ¿verdad? Con esta tradición de comenzar a escribir libros, de comenzar a conversar de alguna manera con las grandes mentes del pasado. Y de verdad, como menciona Martínez, el hombre hace perdurables sus conocimientos con la imprenta, ¿verdad? Porque antes solo existía la tradición oral, y ya cuando podemos realmente escribir lo que estamos pensando, hacemos una conversación de miles de años, lo que es fantástico. Y esto me recuerda algo que menciona Ortega y Gasset, cuando dice que la filosofía es un solo filósofo que ha pensado por más de 2000 años. Porque por supuesto, ¿verdad? El conocimiento se vuelve más sólido cuando somos capaces de entender otras épocas y tenemos una forma de resguardar lo que estamos pensando a través de la escritura. Por eso la escritura es tan magnífica, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta siguiente diapositiva, siguiente capítulo del libro, pues se titula Lugar del pensamiento. Aparece acá una cita muy interesante también, que dice: lo característico de la vida humana es la subordinación de las necesidades físicas del organismo animal al cumplimiento del sistema completo de aspiraciones intelectuales, estéticas y espirituales. Y creo que esto es algo que realmente nos hace humanos, ¿verdad? El poder someter nuestras necesidades físicas, como la alimentación. Se me ocurre, por ejemplo, cuando se ayuna de forma religiosa y se tiene el objetivo de no comer hasta determinada hora, aunque se tenga hambre, por ejemplo, ahí estamos subordinando nuestras necesidades físicas. Y no solo subordinándolas, sino que las estamos sublimando porque les estamos dando un sentido religioso también, ¿verdad? Para convertirnos, como dice Martínez, en seres intelectuales, estéticos, espirituales, etcétera, ¿verdad? Esta es una prerrogativa humana, me parece interesante, por eso lo coloqué, y creo también que es algo que debemos tener claro, que nos hace seres humanos. Estamos más allá, vivimos más allá de la necesidad fisiológica en la que se encuentran pues la mayoría de animales, ¿verdad? Por no poseer la razón, que era lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Y este capítulo, el siguiente, que se titula Nunca sabremos nada, también me causa mucho interés, sobre todo porque hasta siento que al principio de la cita es como una mofa, ¿no? La de Martínez al llamarnos animalitos heroicos. Pero bueno, le voy a dar lectura a la cita. Dice: nunca sabremos nada. Este animalito heroico, que tiene como principales atributos el vestir y el pensar, a todo lo largo de su existencia histórica se ha enfrentado al misterio y con clamorosa voz le ha preguntado por la verdad del mundo y su existencia. Y lo repito, nunca ha recibido respuesta. El cielo y la tierra han permanecido mudos. Y me encanta que haga énfasis en esta frase, sobre todo en atributos, ¿verdad? Como el vestir, ¿no? Y el vestir y el pensar.
pero el pensar es muy evidente. Ahora, si hablamos de la vestimenta, por ejemplo, yo creo que esta sí podría ser clave para diferenciarnos de los animales, ¿verdad? Porque solo nosotros, por nuestra moral, por nuestra ética que hemos construido a través de los siglos, eh, sentimos vergüenza al no tapar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esta es una facultad que corresponde solamente a la especie humana. Entonces me hace mucho ruido, ¿verdad? Y volvemos a la misma cuestión de que el cielo y la tierra han permanecido mudos, como menciona Martínez. Y es verdad, realmente el conocimiento es infinito y eso es algo muy evidente y todos lo tenemos claro. Pero la cuestión es que mientras más respuestas tengamos, más dudas van a surgir con ese nuevo conocimiento que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, justamente me parece que de esa forma lo expresa Martínez cuando dice el cielo y la tierra han permanecido mudos, ¿verdad? Porque es realmente muy difícil llenarse de certezas en un cosmos, en un universo donde lo único que tenemos es la duda, ¿verdad? Y la única certeza al final es la muerte, ¿no? Recuerdo también que en este capítulo cita a Kant, lo que me gusta mucho, cita a Kant cuando sale de su sueño dogmático, ¿verdad? Después de leer a Hume, y tomando en cuenta en la crítica de la razón pura de Kant, que Kant niega la metafísica como ciencia y quiere mostrar también la imposibilidad de probar la existencia de Dios por medio de teología o ontología o ciencias ramas parecidas, ¿verdad? Y al final del capítulo me gusta también que Martínez concuerde en que no puede concebir el mundo como infinito, porque esa concepción va a superar a su mente finita, pero tampoco como finito, porque no sabría explicar qué hay tras un límite, ¿verdad? Y que después de tratar de explicarse el origen del mundo y del hombre, llega a la conclusión en su vejez, Martínez, de que nunca sabrá nada, que la vida es y que lo único que podemos afirmar es que vivimos, aunque no sepamos por qué ni cómo, ¿verdad? Y para no, porque otra cosa que tengo que mencionar también es que me gusta mucho el hecho de que existan poemas, digamos, dentro de la descripción narrativa tan rigurosa que hace Martínez dentro del libro, ¿verdad? De Concepción del Cosmos, que existan poemas y que sean como de corte existencial. Entonces quise colocar uno como para cambiar un poco la cuestión, digamos, y tener un poco de poesía también en esta ponencia. Entonces quisiera compartirlo porque también es muy interesante. Entonces, abierto como a la interpretación de los estudiantes, ¿verdad? Quisiera antes de morir entender el universo que rueda como mi verso sobre su eje de zafir. ¿Quién me pudiera decir lo que a los mundos sostiene o decirme cómo viene hasta mí la onda de vida y por qué va tan crecida y por qué no se detiene? Nadie puede detener el instante fugitivo. El río de la materia nadie puede detener. ¿En qué lecho corre el río y quién sostiene el instante? En un misterio del ser. ¿Quién sostiene en sus alvéolos a los mares y quién tiene persistencia como autor tras de los dramas estelares? Pues la forma solo pasa en apariencia y verdad no menos grande que el gran ser que así se expresa, la expresión es realidad, en detalle de la forma fácil presa, pero eterna en el conjunto de su propia eternidad. Entonces, justamente de lo que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Quién al final de cuentas podrá entender el universo? Pero me encanta que exista como ese juego de poesía y discurso riguroso en el libro, ¿verdad? Entonces, continuamos. La siguiente diapositiva, encontramos hipótesis, ¿verdad? Como título de este nuevo capítulo. Y bueno, aquí nos dice Martínez, el lenguaje tuvo que ser inventado. La evolución mental del niño y el recién nacido no se diferencian de la de algunos animales. Podríamos decir que el hombre no nace humano, es despaciosa y laboriosamente, con el fructífero contacto de la vida social, con la cooperación y el conflicto con sus semejantes, como el hombre adquiere las cualidades distintivas de la naturaleza humana. Esta cita es re importante, ¿verdad?
porque aquí vemos que hay una certeza de Martínez, y es que no nacemos humanos, sino que nos hacemos humanos dentro de la sociedad. Y en la diapositiva anterior que veíamos, les comentaba que para él la razón puede ser muy potente para hacernos filosofar y lo que queramos, pero también es falible. Y es falible precisamente porque cuando nacemos no nacemos con una razón desarrollada, ¿verdad? Y cuando envejecemos en algunas ocasiones, esa razón también se daña, así como se daña el cuerpo físico. Así como nuestro cuerpo se vuelve más débil con la vejez, la razón también lo hace en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, por eso coloca a Martínez también como esa fragilidad de la razón. Pero lo que me encanta de esta cita sobre todo es decir eso, ¿verdad? Que el hombre no nace humano y que es el contacto con la sociedad el que lo vuelve un ser humano realmente. Y justamente eso, creo que Aristóteles era el que decía que el hombre si vive fuera de la sociedad o es un dios o es una bestia, justamente, ¿verdad? Porque necesitamos del otro para poder desarrollarnos, necesitamos vivir en sociedad, somos seres sociales, si no, veamos la pandemia, ¿verdad? Que fue un estrago total el habernos aislado de los demás. Pero en fin, bueno, la siguiente diapositiva, el siguiente capítulo, mejor dicho, eh, se llama filosofía del sentido común. Y también toca algo muy interesante, ¿verdad? Que es el sentido común del que tanto hablamos y que posee el hombre. Aquí aparece la cita: fino es el artista, profundo el hombre de ciencia, y los dos coinciden en una misma apreciación de la vida, a la que, a pesar de que es la más alta que se puede concebir, es viable llamar filosofía del sentido común o filosofía del hombre, porque el hombre medio, y precisamente por sentido común, la adopta. Y esto me parece fascinante también, ¿verdad? Porque creo que el sentido común es una cosa maravillosa porque nos permite diferenciar el bien y el mal, ¿verdad? Y existir con base en eso. Y aquí coloca Martínez hombres de ciencia, hombres artistas, por ejemplo, pero también el hombre medio, el hombre común, ¿verdad? Que no sabe nada de ciencia ni de arte, sin embargo posee una filosofía del sentido común, una inteligencia práctica, ¿verdad? Si le queremos llamar así también, que nos permite vivir diariamente, que es al final de cuentas una de las cuestiones más importantes, creo yo, para adaptarnos dentro de la sociedad, ¿no? Saber cómo movilizarnos, como decía, discernir el bien y el mal, qué debo y qué no debo hacer. Y eso es el sentido común, ¿verdad? Como ese instinto primario que pareciera también más desarrollado, ¿verdad? Porque obviamente ya se mezcla con el intelecto, con la cultura, con las normas sociales y muchas cosas más. Pero es eso, una moneda de cambio al final de cuentas que nos permite sobrevivir y que no necesitamos ni ser hombres de ciencia ni de arte para poseerla, sino que es una inteligencia práctica, una prerrogativa humana también, ¿verdad? Y bueno, pasando ya al segundo libro, que es mucho más breve que el primero se llama Razón, que es el libro que hemos estado estudiando hasta ahora, y el segundo se llama Emoción, es decir, que Concepción del Cosmos se divide en dos libros, ¿verdad? Ahora estamos entrando al segundo, que es Emoción, y este libro me parece fantástico. Aquí he colocado, por ejemplo, un pequeño párrafo de un poema, ¿verdad? Que encontré por ahí en el segundo libro, y dice: yo no he podido entender, pero he seguido viviendo, y así conseguir viviendo entiendo lo más que puedo del ser. Entonces, aquí encontramos mucha más poesía en el segundo libro, ¿verdad? Y también afirmaciones de Arévalo, donde nos dice que el ser humano es y siente la eternidad cuando es capaz de amar, cuando compadece al necesitado, cuando siente piedad, cuando protege a sus hijos, es decir, cuestiones como ligadas muchísimo más al sentimentalismo, tal vez a esa parte romántica del autor, que conocemos por ser poeta, por ser escritor, nosotros como estudiantes de letras, ¿verdad? Entonces me encanta este libro porque creo que en el primero expone una serie de argumentos filosóficos y aquí nos deja claro que es un poeta, ¿verdad? Y que muchas de sus creencias están fundadas en su infancia.
porque también es un libro que nos cuenta a través de relatos un montón de cosas que vivió en su infancia, cómo logró de alguna manera empezar a cuestionarse sobre el cosmos, cómo viniendo de una familia tan católica tuvo dudas en determinado momento. Es decir, vamos a encontrar algo totalmente distinto a lo que encontramos en el primer libro, que era pues un libro bastante riguroso, ¿verdad? Y con un montón de citas donde también se evidencia la carga filosófica tan grande que tuvo Martínez y que había estudiado a muchos pensadores de la época, realmente, ¿verdad? Y seguidamente nos va a aparecer un capítulo que se llama Así vio el cosmos un hombre, que es una autobiografía escrita por Arévalo Martínez, ¿verdad? Y sucede algo bien interesante, ¿verdad? Él nos habla de su infancia, nos habla de su adolescencia y, como les decía, de ciertas experiencias, ¿verdad? Nos cuenta que la primera vez que se cuestiona el misterio del mundo es cuando tenía 14 años y sucedió en el año 1898 en un lago en Alta Verapaz, porque él va a pescar con su familia y ve morir a un pez. Y cuando ve morir a un pez, ve que está moribundo en el anzuelo, comienza a preguntarse qué es la existencia realmente, porque no dejaba de comparar la existencia del hombre, que se pregunta por un montón de cosas, con la existencia de los peces que nacen, se engendran y mueren vanamente, ¿verdad? Entonces, a los 14 años, tiene como la primera duda filosófica, si queremos verlo de esta forma. Nos comparte también que la religión estuvo presente en su vida todo el tiempo, que se confesaba constantemente, que no dejaba de compartir estas dudas en el confesionario, ya que pensaba que podría ser un pecado estar dudando de la existencia de Dios. Y nos entrega también una revelación importante. Por ejemplo, esta cita a mí me parece que es, pero fantástica, ¿verdad? La primera que aparece acá en la diapositiva. Porque a veces cuando leemos a un escritor queremos saber si es agnóstico, queremos saber si es escéptico, no sé, queremos encasillarlo. Eso es lo que buscamos muchas veces los lectores, ¿verdad? Y aquí Martínez nos dice, hoy ya viejo, claramente me he clasificado. Encasillarse es difícil, ya que uno tiene tendencias naturales a pensar y sentir de determinada manera, pero saber darle su lugar y nombre apropiado necesita largos estudios. Y sé que soy racionalista y escéptico, y sé que fui romántico y panteísta. Y es fantástico, ¿verdad? Entonces, claro, racionalista por los múltiples estudios filosóficos que tenía, ¿no? Y nos deja claro que la razón es importantísima, por eso se está cuestionando muchas cosas, ¿verdad? Pero también, por otro lado, romántico y panteísta, ¿verdad? El romanticismo del que tal vez pende muchísima de su escritura poética, por ejemplo, ¿no? Esta parte romántica, esta sensibilidad que tiene que poseer un hombre de letras, un hombre que escribe poesía, que escribe novelas. Panteísta, me parece interesante porque cita mucho a Baruch Spinoza, que es un gran representante del panteísmo en la filosofía, y hay muchas partes donde concuerda Martínez con la idea de Dios que tiene Spinoza, ¿verdad? Como que encontrar a Dios en la naturaleza también es algo que para Spinoza es importante. Y bueno, nos va a compartir muchas cosas más, como las que aparecen acá abajo, que en 1920, incluso en su juventud, fue la cúspide más alta de su catolicismo, que buscaba ser un santo, que leyó a Santa Teresa y que a partir de los escritos de Santa Teresa comenzaba como a santificarse de alguna manera y se confesaba diariamente y escribía poemas religiosos en esa época tan mística de su juventud y que incluso el fray que lo confesaba llegó a llamarlo santo, pero que él nunca consideró que fuera santo de ninguna manera, ¿verdad? Y bueno, para respetar el tiempo de todos los ponentes, ¿verdad? Como creo que es muy difícil resumir a veces, pero vamos a respetar el tiempo. Entonces, quiero llegar al último, a la última diapositiva, ¿verdad? De forma muy breve, he seleccionado esta frase, quisiera compartirla con los estudiantes y dice en el capítulo final de la obra, quedé sin raigambres entre el cielo y la tierra.
desolado, y me faltó como a Tolstoy el aire respirable, y comprendí que así no se podía vivir, que así no habían podido vivir antes ni Descartes, ni Kant, ni ningún otro pensador, que carecía del oxígeno necesario a toda cosa viva, que desvinculado del árbol nutricio era como una hoja seca, que todo lo que se aísla muere, ¿verdad? Me parece fantástico, creo que sin la duda al final de cuentas no se puede existir de ninguna manera, y pues aunque sea Arévalo Martínez una persona que fue sellada con el sello religioso, como podemos observar en la diapositiva, en sus propias palabras, pues creo que la duda siempre debe acompañarnos, y quizás es una de las reflexiones que quería dejarles con esta ponencia. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, profesora. La verdad, este tipo de actividades creo que lo que nos juega mucho en contratiempo, pues es lo limitado que tenemos para poderles escuchar, porque definitivamente hubo una ponencia muy interesante, despertarnos este interés por el pensamiento filosófico, pero nos deja muchas inquietudes que definitivamente tenemos que abrir otro panel para esto. Pero bien, entonces para respetar los tiempos. Me gustaría darle la palabra al licenciado Matthews o Mateos, perdón, él ya nos corregirá en la pronunciación, Matthews Carr, con la ponencia ¿a qué llamamos literatura guatemalteca del siglo XXI? Entonces, ¿me permiten? Les voy a leer un poco acerca del licenciado Matthews, que nace en la ciudad de Guatemala en 1994, fundador y miembro único del colectivo Berkeley, creador de la Poeteca, taller de escritura para sensibilidades creativas. Ha publicado poemarios, premio Manuel José Arce, editorial universitario en el 2016, y Alturas de Wall Street, Premio Centroamericano Ipso Facto, editorial Esquicero en el 2018, y Tujal Ediciones 2019. Algunas plaquettes que ha publicado son Felina, Sombra de la Infancia, en Malpaso Ediciones 2020, en el año en que mantuvimos la distancia y encerrados nos leímos las manos. Incendio Plaques en el 2021, y Ayer perdí mi sombra, editorial La Chifurnia en el 2022. También es autor del volumen de microrelatos Amar es dar lo que no se tiene a quien no es, editorial La Chifurnia en el 2023. Es editor de diversas revistas especializadas en la difusión de la literatura contemporánea. Ha formado parte de festividades literarias y publicaciones en América y Europa. Su trabajo se disemina en antologías, revistas, blog y artículos de reflexión académica y cultural. Licenciado, un gusto tenerlo acá con nosotros. El tiempo es suyo. Muy buenas tardes. Sí, yo creo que se me escucha bien. Gracias por permitirme compartir esta tarde con ustedes. Aquí algo que me intriga mucho, que es la literatura. Y esta vez les voy a compartir pues algo en lo que he estado trabajando. Esto forma parte de un trabajo mayor. Sin embargo, es una reflexión que me parece valiosa y lleva por título a qué llamamos literatura guatemalteca. Creo que ahí ya se comparte bien. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Muy bien, aquí llamamos literatura guatemalteca del siglo XXI. Y digamos, lo planteo de esta manera para que no haya ninguna confusión al momento de hablar del tema, porque estas tres variables, literatura guatemalteca y del siglo XXI, pues se modifican entre sí, pero todas modifican al fenómeno que estamos estudiando en este momento, que es literatura. Y quisiera empezar con una pequeña, pues podríamos decirlo, dinámica para los que nos estén viendo. Aquí está. Y aquí pues dice, ¿cuál es la diferencia entre estos dos objetos? Y por un lado pues tenemos un establecimiento, una ciudad más bien que ya todos conocemos, que hemos ido a pasear ahí, directa o pues indirectamente, por ejemplo los que van a conciertos han ido pues al área para este tipo de espectáculos y han pasado por ahí, o los que realmente les gusta. Y luego tenemos acá unos libros que he decidido omitir a los autores y aclaro de una vez que no tengo nada
en contra no tengo algo en contra de este autor o estos autores, simplemente pues me parece curioso este producto literario y me gustaría, digamos, acá que cuál es la diferencia, me dijeran cuál es la diferencia entre estos dos objetos. En la primera, pues gente o personas con cierta opinión informada o alguna eh, percepción estética, pues han dicho que Cayala, el establecimiento Cayala, no les gusta porque representa todo aquello que está mal en Guatemala. Pues porque tiene ahí una mezcla de estilos entre coloniales, neoclásicos, eh, y pues a muchos pues nos parece que eso está mal, porque arquitectónicamente y estéticamente no propone nada para la arquitectura y menos nos está diciendo algo discursivamente no nos está diciendo nada. Por ejemplo, un edificio horrible, pero que nos dice algo es Tikal Futura, por ejemplo. Pero desde el nombre hasta cómo está diseñado, pues tiene un discurso que podríamos decir es nuevo, ¿no? Es nuevo, pero Cayalá no nos está diciendo nada. Y por un lado, eso le gusta a muchos, que no los ponga a pensar, y a otros eso les aborrece, ¿no? El hecho mismo de que su finalidad sea no pensar. Y luego pues tenemos acá, y pues todos sabemos que esto es una aberración, ¿no? Pero por el otro lado nos es muy difícil pensar este tipo de productos. Aquí tenemos unos títulos que desde la bandera, semiológicamente ahí miramos la banderita roja, poemas de la cuarentena, pues ya sabemos por más o menos por dónde va. Y luego tenemos la palabra primavera, que el año pasado estuvo en boca de casi todos. Y luego nos damos cuenta que todas estas alusiones, por ejemplo, son retórica y que no se pueden materializar hoy en día. Ya nos damos cuenta que estas segundas, terceras, cuartas primaveras pues van a fracasar porque desde su base están destinadas a fracasar. Y este es, digamos, el anclaje, el puente que hago entre literatura y realidad. Cómo realmente aquello que nosotros decimos bueno, es que es ficción y todo esto sí llega a impactar en nuestra mente, ¿no? Porque al final nuestra mente es la que se proyecta en la realidad y nos vamos a dar cuenta eh, que estos dos objetos pues son anacrónicos y sin embargo están acá y han surgido materialmente, pero son anacrónicos y no nos están aportando mucho. Uno por su lado arquitectónico estético y el otro por su lado literario estético. Entonces, vamos a empezar, digamos, ya a reflexionar sobre lo que es la literatura en Guatemala en el siglo XXI. Y tenemos acá algunos críticos. He elegido ahí tres. Aquí está Carol Sardeto con un artículo que se llama Arte y posguerra en Guatemala. Y ella, entre sus conclusiones, tiene de que de la literatura en Guatemala se puede decir que eh, estos autores muestran poco interés por el proceso histórico reciente y una definida decisión de divorciarse de la genealogía de artistas que habían participado militar o ideológicamente en el conflicto. Segundo, que no eran movimientos engendrados por el cuestionamiento de las razones y las causas, sino más bien una mirada cínica sobre el panorama actual de las cosas, cortando deliberadamente con el pasado y rechazando cualquier genealogía en el campo artístico. Tercero, que se trata de una generación que omite el comentario político, una generación bisagra, y la autora deja la duda si esta misma generación es la que ella califica de ahistóricas, es decir, fuera de la historia. Ella se está refiriendo, digamos, a los autores que surgen a partir de la firma de la paz. Simón Pedrosa, Mauricio Echeverría, Javier Payeras, etcétera, etcétera, Ronald Flores. Sin embargo, a mí me parece curiosa una pregunta que ella hace, ¿cómo participa el arte de este proceso que quiere nombrar todas las cosas que arrastra ese naufragio llamado posguerra? O sea, ella está diciendo, ¿y el arte cómo va a participar en la construcción de nuestra realidad? ¿Cómo se está entrelazando? ¿O simplemente es lo que ella dice, que es una generación de escritores que no quiere ver con la realidad, quiere divorciarse? Em, y pues aquí lo que vamos a ir viendo que al final es que pues ella tiene razón al plantearse esto, pero al momento de estudiar a los autores, pues no ha estado muy acertado o no ha hecho las preguntas correctas. Luego nos vamos con Lucrecia Méndez de Penedo en Voces y Registros Anticanónicos de Posguerra.
Ella sitúa a esta misma generación de posguerra dentro de un discurso cultural alternativo al oficial. Y este oficial es el mismo que Estuardo Prado mencionaba en el manifiesto de la editorial X. Pues ahí estaba el Bolo Flores, Mario Roberto Morales, Arturo Arias y todos estos que, digamos, prácticamente habían, como le gusta decir a Mauricio Echeverría, galvanizado el ambiente literario, eh, haciendo lo suyo, diciendo que se escribía, y no tanto que lo decían, sino porque a la gente le gustaba lo que escribían no buscaban salirse de esa comodidad literaria. También Lucrecia Méndez de Penedo sitúa a estos autores dentro de una posmodernidad periférica, dentro de un relativismo posmoderno, donde ya los grandes relatos han perdido sentido y por tanto se carece de modelos paradigmáticos, distintos y distantes de la centralidad hegemónica. También los define como una generación sumida en la protesta, no en el sentido de paso previo a la acción política, sino que catártica y no programática más allá del campo artístico, pues no pretende ni les interesa dar soluciones de otro tipo. Y aquí concuerda mucho con Carol Sardeto. Pareciera que están diciendo que estos autores se distancian de la realidad, y que más bien se hunden en la fantasía, y quien ha leído a estos autores sabe que ellos hacen cualquier cosa menos sumirse en la fantasía, sino que están anclados a la realidad, pero ellos lo dicen en el sentido de que buscan no rozar el comentario político. Pero aquí adelantando un poco a las reflexiones, posiblemente ellos estén tratando de hacer política de una forma diferente a la que se hacía antes en literatura, porque estábamos muy acostumbrados a que eh, en Los Compañeros, el Bolo Flores nos soltara 5 o 6 páginas hablando de Marx y Engels. Quizá Mauricio Echeverría y otros lo están haciendo de otra manera. Finalmente, el dar cuenta de otras voces, sobre todo las femeninas, no repara en catalogar como anarquizante y ahistórica a, a esta generación, y también a la postura sostenida por los escritores asociados a la editorial X, cuyo fundador, como ya dije, es Estuardo Prado. Es decir, la autora sostiene que estos escritores ejercen una escritura sin ideologías. Y pues para los entendidos de la filosofía podrán saber de que esto de que estar fuera de la ideología es imposible. Y luego tenemos acá la tesis de licenciatura de Vania Vargas, que se graduó de la Facultad de Humanidades con el trabajo Guatemala Revisitada, un análisis sociológico de la novela Ruido de Fondo de Javier Payeras, publicado en 2009. Y entre las conclusiones que ella hacía tanto de esta generación, porque al final eso es lo que pide la sociología de la literatura, que a partir de una pequeña muestra se vea un todo, también pues ve al fenómeno en sí. La primera es que la visión de mundo de la generación de posguerra, es decir, estos autores, coincide con los rasgos posmodernos presentados en la novela. Es decir, a toda esta generación, no solo a los escritores, sino a todos los que le acompañan, ciudadanos, civiles, militares, todo esto es representado en la novela. También que la estructura de la novela continúa presentando la influencia norteamericana que ya había calado entre los escritores de la nueva novela guatemalteca. Es decir, no hay variables, digamos, entre el Mario Roberto Morales, Luis de León, el Bolo Flores y estos nuevos autores. C, que es una novela que no propone soluciones y no propone cambios, es decir, no tiene un compromiso político. Estas son las reflexiones que han hecho Carol Sardeto, Vania Vargas y Lucrecia Méndez de Penedo. Y nos podemos quedar, que digamos, con ciertas etiquetas. Eh, Se le puede llamar literatura de posguerra, ahistórica, cínica por momentos, sin ideologías y posmoderna. La primera de la posguerra, y quizá es una respuesta muy acertada, pero también retórica. eh, Lucrecia Méndez de Penedo se entrevista con Javier Payeras y Javier Payeras le dice, la guerra no ha terminado. Entonces podemos seguir ya diciendo que se llama de posguerra. Por otro lado, Slavoj Žižek, su amplia obra filosófica, él nos dice que no hay nada por fuera de la ideología. El mismo hecho de afirmar que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, estoy participando de una ideología que más que todo casi siempre va a promover la derecha. Y luego, el cinismo, pues es un término que proviene de la estética del cinismo de Beatriz Cortés y que pues estuvo muy de moda en algunos años y que
cualquier libro que se sacara, pues se le ponía esta etiqueta, sin reflexionar mucho si de verdad el autor está hablando desde esa visión. Luego ya dijimos lo de sin ideologías y luego posmoderna. Werner Mackenbach, que es un estudioso de la literatura centroamericana, él dice que cuando se habla de posmodernidad o de que algo es posmoderno, habría que preguntar qué tipo de posmodernidad es a la que uno se refiere, si es literaria, histórica, cultural, eh, de qué tipo, para empezar ahí a desenmarañar el fenómeno que estemos estudiando. Y Werner Mackenbach tiene este artículo, ¿desde qué categorías pensamos las literaturas centroamericanas contemporáneas? Y una de las reflexiones que uno puede obtener al leer este artículo completo es que adscribirse a las categorías del posmodernismo o de la estética del cinismo más que esclarecedor es problemático, porque pues uno se mete ahí en un pantano de definiciones que empieza a contradecirse con otras que ha leído, por ejemplo las que acabamos de leer de Carol Sardeto, Vania Vargas y Lucrecia Méndez de Penedo. Em, para empezar, que digamos las técnicas posmodernas no son exclusivas de esta generación y no son exclusivas del siglo XXI. Tenemos, por ejemplo, a Francisco Alvisures Palma, em, que él ya nos viene hablando que las técnicas posmodernas vienen desde los años 20. Incluso mencionaban hace poco a Rafael Arévalo Martínez, que, por ejemplo, ya estas técnicas posmodernistas ya se ven en su literatura. Pero no podemos decir que él es un autor posmoderno. Podemos decir que utilizó técnicas posmodernas, pero no es un autor posmoderno. Y ya vamos a ver por qué. Em, Una de las citas de Mackenbach es que Seymour Menton, que es un gran estudioso de la novela centroamericana y de la novela guatemalteca, él le dice, Seymour Menton ignora que ya antes de la fecha mencionada, que antes del 89, se escribía narrativa que tematizaba el desencanto con los grandes proyectos políticos y sociales. Es decir, que este desencanto que a veces se le atribuye a esta generación, a Mauricio Echeverría, y a Estuardo Prado, entre otros, no es exclusiva de ellos. Esto ya venía desde mucho antes, ya venía desde antes de la firma de la paz, de los acuerdos, antes de que terminara la guerra, es de mucho antes. Em, y dice que muchos de los estudiosos que hoy dicen estudiar a estos autores solo repiten lo que Francisco Alvisures Palma ya analizó como los elementos fundamentales de la modernidad literaria en América Latina. O sea, estamos trayendo conceptos de antes para posmodernizar a ciertos autores. Entonces, esto nos obliga a ver qué es la posmodernidad literaria en realidad. No son sus técnicas. Entonces, ¿qué es? Y Mackenbach nos dice que la posmodernidad a veces es tomada como un código literario, basándose en las formas de escritura y las técnicas narrativas sin tomar en cuenta la posmodernidad como un concepto de época de origen norteamericano y en parte europeo. Y esto nos lleva a una reflexión, que nuestra posmodernidad y nuestra modernidad y casi todos los movimientos estéticos y filosóficos han sido importados de otro territorio y solo pues han sido acá difundidos sin pensar que realmente esa es la solución a nuestros grandes problemas, porque para empezar, nunca ha habido así en situ una, una reflexión de cuáles son nuestros problemas actualmente y sin ver a otro lado decir cuál podría ser la solución. Casi siempre se está viendo a otro lado. Eso no está ni bien ni mal. Solo estamos diciendo que muchos de estos movimientos han sido importados y que casi como con calzador se han metido acá en Guatemala. Y lo que queremos decir es que estas técnicas postmodernas de otros contextos se han utilizado para expresar ideas modernistas. Para Mackenbach, estas prácticas crean una falsa percepción de la literatura centroamericana, puesto que la academia terminará creyendo que debe existir una práctica postmoderna para considerar que un texto es legítimamente centroamericano y por tanto postmoderno. Es decir, que yo puedo venir acá con un discurso romántico, idealizante, em, pero simplemente porque, no sé, trato de impostar ahí las técnicas del cine, de la música y de todo esto, y alguien va a creer que es posmoderno, que es actual y que es legítimamente centroamericano. Pero eso no puede ser así. Lo literario, pues ya vamos a ver de dónde va a venir, y no solo digamos, yo puedo hacer un soneto
a, como decía el Bolo Flores, a un jabón, pero no por eso es literatura. No por eso es literatura guatemalteca del siglo XXI, porque su finalidad era hacer una publicidad, no literatura. Ahora vamos acá. Entonces, ¿qué es el posmodernismo en la literatura centroamericana? Mackenbach propone que para entender la posmodernidad centroamericana, primero se debería entender el modernismo hispanoamericano, es decir, entender su condición periférica de simultaneidad con otros modernismos. Y acá lo que se busca aclarar, por ejemplo, uno al leer los artículos o las introducciones que ha hecho a ciertos libros, Francisco Alvisures Palma, que él lo deja muy claro, por ejemplo, en Lo mejor del cuento centroamericano se utiliza un prólogo de él em, para hablar de ciertos autores, donde habla de Mario Monteforte Toledo, pero también de autores como Cortázar, Borges y estos otros. Y él ya todos esos rasgos posmodernos, él ya los define ahí. Y, por ejemplo, las técnicas del cine, el ilogicismo, la contraposición de voces o la multiplicidad de las voces, todo eso ya está ahí. Y esos son cuentos de los años 30, 40, 50, 60 y 70. Entonces, lo que nos está diciendo acá Mackenbach, que tenemos que definir cuál es nuestro modernismo. Entonces, nuestro modernismo va a ser todos aquellos proyectos que busquen solucionar los problemas del siglo XX. Y son los grandes proyectos modernizadores del siglo XX, pero no solo del siglo XX en general, sino los proyectos modernizadores de Guatemala, que son muy distintos a los proyectos modernizadores de México, de Costa Rica, de Nicaragua y mucho más diferentes que los de Estados Unidos y de Europa. Entonces, para Mackenbach el posmodernismo es una superación definitiva, incluso del recurso irónico intertextual metatextual, de los patrones del modernismo como fenómeno y concepto estético, en relación con sus propios proyectos de modernidad. Y eso es a lo que me refiero. Cada país, cada territorio va a tener sus propios proyectos de modernidad y por tanto su propio desenlace, es decir, su propia posmodernidad. Entonces, ¿cuál sería nuestra posmodernidad literaria en la Guatemala del siglo XXI? Con 14 años de distancia entre el texto de Alvisures Palma, que es poesía posmodernista y vanguardista del siglo XX, publicado en 1994 por Editorial Universitaria, y 2008, que es cuando se publicó el texto de Werner Mackenbach, eh, la ruta es clara. Se puede hablar de posmodernización y de posmodernidad, en el sentido de un fracaso o no cumplimiento de las premisas y esperanzas de los grandes movimientos de modernización. Esto quiere decir que la posmodernidad cultural y literaria empieza cuando se acepta que los grandes movimientos de modernización fracasaron en Guatemala. Acá fracasó la revolución, fracasó incluso la contrarrevolución, que es un proyecto modernizador para cierto sector, no para todos, pero para cierto sector, porque creían que de ahí iba a venir pues un proyecto mejor. Fracasaron las guerrillas, fracasó el conflicto armado, fracasó la firma de los acuerdos de paz. Esos grandes proyectos modernizadores que nos iban a traer educación, salud, prosperidad económica a todos, fracasaron. Cuando esto se acepta, y no es que se acepte, o sea, uno sale a la calle y dice, pues acá fracasó todo eso, no es de aceptarlo. Pero cuando uno lo acepta en la literatura es cuando empieza la posmodernidad literaria y cuando se empieza a hacer literatura. ¿Y cuáles son estos grandes proyectos modernizadores? Y aquí los pongo. La reforma liberal, la revolución de octubre, las Fuerzas Armadas guerrilleras, la democracia, la firma de los acuerdos de paz. Y cuando se habla de la estética literaria de la literatura guatemalteca del siglo XXI, ¿de qué se está hablando? Del posmodernismo del que ya hablaba Francisco Alvisures Palma al estudiar la literatura de Manuel José Arce y Valladares, que es el papá de Manuel José Arce, de Carlos Guayle Ospina o de Mario Monteforte Toledo. Se debe ignorar el hecho de que el posmodernismo inició antes del siglo XXI y que incluso generaciones como la nueva novela guatemalteca podrían ser llamadas posmodernas. ¿O se puede hablar de una posmodernidad sociohistórica luego de evidenciar que, en definitiva, la literatura guatemalteca del siglo XXI se debe a una aceptación del fracaso de los grandes proyectos modernizadores en Guatemala? Y aquí, como digo, se habla de una aceptación, no de una renuncia, no de una superación. Se acepta que la revolución fracasó, que todos estos ideales fracasaron. Eh,
Pero no hay una renuncia a estos ideales. Mucho menos se puede hablar de la superación de estos ideales, puesto que las condiciones socioculturales exigen una mejora de la vida del guatemalteco en general. La literatura posmoderna dentro del contexto guatemalteco debería explorar cómo encauzar todas estas necesidades sin regresar a las viejas soluciones del modernismo. Y por eso adelante ponía estos poemas a la revolución, a la primavera, porque son de un pesimismo total. Se habla que la generación de ahorita es pesimista, es desencantada, pero es todo lo contrario. Es una generación esperanzadora por el hecho mismo de que buscan nuevas soluciones en lugares inexplorados. Todos aquellos que vuelven atrás, que quieren volver a realizar la revolución, en literatura que siguen imitando a Otto René Castillo, que quieren seguir dentro del panorama de la nueva novela guatemalteca, donde si se critica a la izquierda no es para buscar algo mejor a eso, sino para que la izquierda mejore, son totalmente pesimistas. Son pesimistas en el sentido de que dicen no hay otra solución más que volver al pasado. Y por eso les decía, es una aberración Cayalá arquitectónica y estéticamente, como lo son todos estos productos literarios que buscan regresar al pasado, imitar todas estas estéticas y estos discursos comparados con ahora, que como es la propuesta, son autores que no han sido totalmente entendidos. Y aquí lo que les decía, posmodernización o posmodernidad. Y tenemos en posmodernización técnicas posmodernas con afanes modernizadores. Manuel José Arce Valladares, Rafael Arévalo Martínez, Mario Roberto Morales, Marco Antonio Flores. Y sin embargo tenemos otros que de verdad han entrado en la posmodernidad, como lo son Estuardo Prado y Mauricio Echeverría. Y esto lo decía Saría Acevedo en este volumen de esta antología, tanto literaria como crítica, El futuro empezó ayer, y es de las pocas líneas que son luminosas en ese libro, porque todas se van por la estética del cinismo, una posmodernidad que ya existe desde mucho antes, y solo en esta pequeña línea hay un poco de luz sobre de verdad qué es la literatura guatemalteca del siglo XXI. Y dice que una de las características de estos autores es que ellos siempre hablan de la muerte de un viejo modelo de convivencia y de comprensión del mundo y el necesario surgimiento de uno inédito. O sea, no volver al pasado, sino buscar esas nuevas formas, como suele hacer la literatura siempre. La gran literatura siempre ve hacia el futuro, no está hablando del presente, habla del presente como una metáfora de lo que puede venir en el futuro. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Cervantes, que también habían mencionado ahí las novelas de caballería, que Cervantes lo que hace es agarrar toda la estructura de las novelas de caballería, pero reírse de ellas, pero no por el afán de reírse y hacer burla de ellas, sino que la hace por la necesidad de decir todos estos personajes ideales, un tanto románticos, son absurdos en el sentido porque nadie es ideal. Y segundo, la idealización va a ser el gran problema. Ese esencialismo, esa esencialidad que a veces hay, va a ser el gran problema de los siglos venideros. Y ahí tenemos las dos guerras mundiales, que es una gran pelea de egos, por eso, porque se cree se idealizan ciertos movimientos, se idealizan ciertas respuestas, se cree que solo hay uno en el que se puede confiar, un líder, un movimiento, una idea, un país, y por eso se van a la guerra. Pero eso solo lo pudo hacer Cervantes, ¿no? Mientras otros pues siguen ahí imitando las novelas de caballería, Cervantes se sale de eso. Y ahí es cuando empieza a hacerse literatura. Em, y acá, digamos, dejaría esto como el preámbulo a las conclusiones para pues ya dar paso aquí al diálogo. Muy bien, perfecto, les agradecemos mucho em, por esta eh, este maravilloso panel. Vean, por el factor tiempo.
Me gustaría solo que darles unos 2 minutitos para que cada uno pudiera despedirse. Podemos hacer una conclusión general de este panel. Si ustedes fueran tan amables, podríamos empezar con el profesor Pablo, por favor. Pablo, el tiempo es suyo. ¿Mm? Bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad y por el espacio. Pues considero unas conclusiones, pues que la novela Maladrón de Miguel Ángel Asturias, que fue publicada en 1969, su propósito pues es hacer reflexionar al lector acerca de todo este proceso de mestizaje que sucedió en el territorio guatemalteco o pues también en el territorio americano. Eh, pues Asturias utiliza todos los elementos ideológicos, sociológicos, históricos y literarios para precisamente transmitir esa idea de mestizaje. Aparte, también es una parodia histórica al presentar a los españoles como hombres creyentes en lugares fantásticos, este lugar que ellos están buscando donde se unen los mares, también en seres divinos y milagrosos como el Maladrón, y que también nos presenta a estos españoles creyentes en acciones que se basan a su vez en creencias populares, porque por ejemplo, Aquel Rostro no se baja del caballo durante todo su trayecto para no ser poseído. Entonces aquí nos presenta también esa crítica y esa contradicción del pensamiento cristiano en cuanto a que también al final pues también son creencias. Y entonces desde la idea generadora y el tema del mestizaje, Asturias crea todo un programa narrativo que aborda precisamente esta problemática desde varios aspectos, el religioso, el identitario, el cultural, el lingüístico y en el primer aspecto, la obra presenta tres tendencias, la cosmovisión indígena, la cristiana, pero hay una tercera que es la secta del maladrón. Entonces, de esta forma también cuestiona los términos de malo y bueno, que precisamente son los impuestos por la religión cristiana y con esto insinúa que los españoles o el pensamiento pues occidental, europeo, también posee otras creencias y otras visiones que pueden ser semejantes a las que poseían los indígenas. Entonces con esto ya cuestiona también la supuesta cristianización como plan de invasión y dominación y que al final esto solo sirvió, esta cristianización, como una excusa para explotar y saquear los recursos naturales, porque también la naturaleza va a jugar un papel o va a ser un personaje más dentro de esta novela. Entonces el mestizaje se desarrolla en toda la narración y eso nos lleva a preguntarnos entonces, o Asturias quiere llevarnos a preguntar, ¿qué es el sujeto mestizo? Es una combinación de visiones, de sangres, de pensamientos, de ideologías. ¿Qué es lo que conforma al mestizo? Y también hay que recordar que en el año de publicación de esta novela ya, pues ya hay una violencia que se ve en el conflicto armado interno, pero esto también tiene su causa a raíz de la injerencia de Estados Unidos, una nueva colonialidad, el neocolonialismo, tal como sucedió en la primera invasión extranjera por parte de los españoles. Y es que esta problemática aún no ha sido resuelta y esto ha provocado la polarización de la ciudadanía. Por un lado están los mestizos que en su mayoría han permanecido impasibles ante la muerte de muchos indígenas y también tenemos a los indígenas que han sido silenciados por el sistema y el discurso que se les ha impuesto, que se ha tomado como el oficial. Y entonces en esto encontramos todavía estos resabios o estas herencias del sistema colonial que se trasladan precisamente a nuestro estado guatemalteco, que ha sido fundado precisamente bajo esos lineamientos del colonialismo. Perdón, perdón, había olvidado encender mi audio. Profesora Valesca, igualmente, 2 minutos para un cierre de su ponencia que nos pareció maravillosa y directamente hablar sobre esa parte de la filosofía bien interesante dentro de la literatura. El tiempo es suyo, 2 minutos. Sí, muy bien. Bueno, pues haciendo otra vez énfasis en esto, ¿verdad? Tener claro que Concepción del Cosmos es un libro que se divide en dos partes. La primera es razón, la segunda es emoción. La primera es un recorrido, digamos, de los argumentos filosóficos de Rafael Arévalo Martínez. Y en la segunda ya encontramos una especie de evidencia, ¿verdad?
un apego a la religión católica y a las experiencias personales producidas en la niñez y la juventud del autor. Otra cuestión que puedo mencionar, uno de los razonamientos antropológicos más importantes es la animalidad olvidada de la especie humana. El hombre es un animal, esa certeza la tiene Rafael Arévalo Martínez. Sin embargo, el condicionamiento social y cultural que interviene a lo largo de su vida es lo que provoca cierta confusión al definir a un ser humano como animal. Otro punto importante al hablar de la composición humana puede ser la razón, ¿verdad? La razón es un instrumento que se presenta para conocer el universo que rodea al sujeto en cuestión. Pero por otra parte, es este desarrollo histórico de la razón humana el que nos ha permitido alcanzar aspiraciones intelectuales, estéticas y espirituales, dejando en segundo plano las necesidades físicas del organismo, ¿verdad? Y finalmente, afirmar que para Martínez la vida se resume a emoción y evidencia que existen inquietudes que nunca van a tener una respuesta absoluta, por lo tanto, el ser humano es y existe cuando capta el mundo a través de los sentidos, ¿verdad? El objetivo quizá no es entender lo que sentimos, sino que nos baste con saber que estamos sintiendo algo. Muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias, profesora, por esta maravillosa ponencia. Le damos el tiempo al licenciado Mateus, por favor, que nos cierre su presentación con unas conclusiones generales. Muy bien. Bueno, sí, me puse a presentar solo porque yo sé que un par de imágenes vale más que mil palabras, como dicen. Ujú. Aquí, pues aquí les presento esto, lo que yo... Hay entre tantos, pues hay varios, ¿no? O sea, literatura guatemalteca del siglo XXI, no son solo ellos, pero cómo ellos tratan las ideas es lo interesante acá. Por ejemplo, antes se promulgaba una ideología a través de la literatura. Tanto la derecha como la izquierda fueron censores literarios porque la izquierda no permitía a autores que no propagaran sus ideas y si las cuestionaban, pues eh, ya no sobrevivían al día, ¿no? En cambio ahora, libros como Los Amos de la Noche se permiten cuestionar la ideología de maneras muy creativas. Y luego tenemos acá, por ejemplo, Un Rencor Puro y Perfecto de Mauricio Echeverría del 2016, donde él propone a los revolucionarios como como influencers, ¿no? O sea, hoy en día la gente ve en la revolución, en ponerse una careta, en ponerse al frente de un movimiento para ganar seguidores, no para lograr un fin común. Y Mauricio Echeverría lo logra muy bien. Ahora bien, aquí dejo una tablita para empezar a ver cada vez que leamos un libro, preguntarnos que si es literatura o no es literatura, y respondiendo ahí a la pregunta que hacía Carol Sardeto al principio, ¿cómo participa el arte de este proceso que quiere nombrar todas las cosas que arrastra ese naufragio llamado posguerra? Y aquí tenemos formas e ideas, tenemos ideas conocidas, originales, formas preexistentes y nuevas. Cuando las formas son ya las preexistentes y las ideas son conocidas, eso es un kitsch, es una artesanía, es una imitación de literatura, porque lleva todavía ese afán modernizador y es pesimista, como había dicho. Nos encontramos con literatura cuando hay una recursividad, es decir, se puede acudir a formas conocidas, pero con ideas totalmente nuevas. Y también la genialidad literaria es cuando las ideas nuevas se combinan con formas totalmente nuevas. Y es esperanzadora en el sentido de que está viendo al futuro y diciendo, todavía hay nuevas formas de convivencia, es viable el cambio. em, y digamos, ahí está, digamos, entre muchas otras fines que tiene la literatura. Y como conclusiones, primero, que la periodización de la literatura guatemalteca se establece a partir del cambio de paradigmas en los autores guatemaltecos. Segundo, que la posmodernización, es decir, las técnicas posmodernas y posmodernidad, que es el tratamiento de las ideas, no son lo mismo. Las técnicas posmodernas no son exclusivas de los autores guatemaltecos del siglo XXI. La posmodernidad guatemalteca es la consecuencia de la modernidad exportada. Tercero, que la literatura guatemalteca del siglo XXI es esperanzadora, en el sentido de que acepta que los grandes proyectos modernizadores fracasaron, pero que existen otros proyectos por venir o por hacerse.
Y cuarto, que por tanto la obra de los autores posmodernos y de la posguerra guatemaltecos, además de coincidir con los rasgos técnico-literarios de escritores extranjeros posmodernos, sobre todo de Estados Unidos y Europa, o actitudinales de la estética del cinismo de Beatriz Cortés, también exploran cómo encauzar las necesidades socioeconómicas de Guatemala sin regresar a los fracasados proyectos modernizadores de la modernidad centroamericana. Y esas serían mis conclusiones. Muchísimas gracias, licenciado, por darnos esta guía. Y pues únicamente eh, procede dar algunas indicaciones para los formularios, los cuales los formularios estarán apareciendo ya casi al final al finalizar, perdón, este panel. Y continuamos para que ustedes, por favor, tengan la bondad y tener a bien llenar este formulario para obtener su diploma de participación en este panel. Bien, y nos quedamos con la entrega de estos diplomas tanto a licenciado Matius Antonio Carja Cinto como también a la profesora Valesca Monterroso y al profesor Pablo Salvatierra, en el cual dice la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorga el diploma a nuestros excelentes panelistas por su excelente participación en el desarrollo del panel Propuestas de Investigación de Estudiantes egresados del Departamento de Letras como conferencistas en su ponencia titulada Acercamiento a las Meditaciones Filosóficas de Rafael Arévalo Martínez en Concepción del Cosmo. Este es específicamente para la maestra Valesca, dentro del marco de dentro de las o de la quinta jornada académica de literatura centroamericana dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre del 2024, y así cada uno tendrá su respectivo diploma con el título de su ponencia. Pues no me queda más que agradecerle a estos tres excelentes panelistas que nos acompañaron y que dieron un recorrido por la literatura centroamericana guatemalteca. Y me queda nada más que invitarlos al siguiente panel, que es la repatriación de restos mortales de escritores centroamericanos entre el jubileo y el olvido. Entonces, entre el júbilo, perdón, entre el júbilo y el olvido. Entonces, damos por cerrada este panel y les agradezco muchísimo a los que se conectaron, a los que tuvieron a bien estar como panelistas. Gracias por motivarnos a seguir investigando dentro de la literatura y entender nuestros contextos a través de la literatura centroamericana y guatemalteca. Muchas gracias, que tengan la mejor de las noches. Hasta luego. Somos Humanidades.